a nuevos hechos y verdades. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se enseña en la Escritura tiene que pasar la prueba ante el modernismo. Y no es así, es al revés. Todo el modernismo tiene que pasar, tiene que ser filtrado por la Escritura. Porque entonces lo que estamos haciendo es adaptándonos al mundo. Y no es así. Hay muchos pensamientos. Ahorita vamos a ver una parte donde también hay un pensamiento donde creemos, fíjense, donde nosotros creemos que vamos a cambiar al mundo. O sea, que con el Evangelio cambiemos al mundo. Eso es absurdo, ¿no? De hecho, la Biblia lo sostiene, ¿no? En algunos momentos, como en donde dice, muchos serán los llamados y pocos. Entonces, ¿dónde piensas tú de tener que dentro de la Escritura haya una filosofía donde podamos armar cierta enseñanza o lanzarnos a cambiar el mundo? No vino a Jesús a cambiar el mundo. ¿Vino a qué? A salvarlo, no a cambiarlo. Entonces ahí es donde la gente hace, y entonces empiezan, de ahí nacen todas las campañas pseudoevangelísticas donde llevan a la gente dinero o sea, yo no digo que esté mal, está bien, pero el asunto es la motivación y el propósito hacia dónde van, ¿no? Entonces ahí es donde se pierden, y entonces hay gente ahí que ya se siente buena por las obras que hacen y se va desvirtuando todo el evangelio, ¿no? Entonces no es, ahorita lo vamos a ver esa parte. Bueno, ocurre en algunos momentos, no exactamente así, pero sí hay sobre todo no en las traducciones, más que nada en los comentarios, ¿no? Por decir, podemos ver comentaristas que tienen tendencias de otro tipo, ¿no? Como calvinistas o alguna otra tendencia que haya. Entonces, por eso es que tenemos que darnos cuenta a través de esto, cómo yo puedo darme cuenta qué tipo de comentario y qué tendencias tienen, ¿no? Por eso es que tengo que estudiar qué es la tendencia calvinista, o sea, habría que darnos cuenta. Y así como ese tipo de tendencias hay que darnos cuenta que, porque tú vas y pides una Biblia de estudio y pues agarras cualquiera, ¿no? Y ni siquiera sabes, ¿no? Es como cuando llegamos en nuestra ignorancia y decimos, no, pues yo tengo una Biblia. Y ya sales con la Biblia de los testigos de Jehová, ¿no? Y pues no es lo mismo, ¿no? Pero ya están chocando. Entonces tú en ese momento no ubicas. Ahorita si ubicas y te regalan una Biblia de los testigos de Jehová, ¿qué haces? ¿Sabes? Ya ves. Entonces se dan cuenta, pero en el momento que hay cierta ignorancia nosotros no podemos darnos cuenta. Ahora, también ya sabemos que ese tipo de Biblias y qué Biblias usar. Sin embargo, cuando llegamos a argumentos de este tipo y nos encontramos con este tipo de filosofías, algunos todavía no podemos percibir esa parte. Pero el estudio y el poder investigar y el poder meterme en la escritura, eso me va a hacer que yo sea docto en ese sentido y darme cuenta cuando hay una tendencia filosófica que está chueca. Y ahí es donde digo, no, espérenme, paren. Porque sí, o sea, el hilo es muy delgado, ¿eh? No te das cuenta. Pero por eso dice, mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento, ¿no? Ok, vamos a continuar. Ok, dice, bueno, estábamos ya terminamos las características. Dice, sus falsos argumentos son, la Biblia es obra de autores limitados por su propia época. No es ni sobrenatural, ni un registro infalible de la revelación divina. El liberalismo también manifiesta un optimismo humanista. Dice, premia la razón humana y los hallazgos de la ciencia. Aquello contrario a la razón y a la ciencia debe rechazarse. Por ello, muchos han rechazado las doctrinas históricas de la fe cristiana, porque incluyen milagros, lo sobrenatural, la encarnación de Cristo, su resurrección corporal, etc. O sea, ¿qué quiere decir? Hay muchas corrientes, por si hoy puedes ver corrientes que hoy dicen que los milagros de Dios no existen, que eso los hizo en esa época, a eso se refiere, que hoy ya no existen. Y hay otros que para todo quieren hacer milagros, ¿no? Entonces también esa es otra tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, Dios hace milagros, claro, ver a través de la Escritura que Dios, o el día de hoy, aún tenemos un Dios vivo, ¿no? Pero hace en su soberanía, Él hace milagros cuando Él quiere. Hay otra tendencia que dicen a hoy y ahora. ¿Sí o no? ¿Sí?
Ajá, o decretado, o hoy se va a hacer este milagro, ¿no? Por decir, noches de milagros, ¿no? Y ahí van todos a las noches de milagros. O sea, entonces ya los milagros no están hechos por Dios, sino por yo hoy organizo y yo digo, yo hoy, el Dios va a hacer un milagro, suéltenlo porque voy a hacer que haga eso ya cae en una tendencia. Entonces, podemos ir a muchas tendencias, pero tenemos que verlos a través de la Escritura, cómo es que aún en el mismo cristianismo hay una situación de este tipo y está ya todo chueco, y hay quien ni siquiera se ha dado cuenta que está metido en esto, ¿eh? Porque hay ignorancia. Bueno, ¿cuántos de nosotros estuvimos metidos en una situación así y no nos damos cuenta? Y la intención de mi corazón a veces no es hacer eso, pero la falta de conocimiento me hace ir en ese camino, ¿no? Y obviamente cuando nos damos cuenta ya dices, ¿qué andaba haciendo, no? ¿Cómo no me pude dar cuenta? Y te preguntas mil cosas, ¿no? ¿Por qué Dios lo permitió? Mil cosas, ¿no? Pero sin embargo podemos ver que una de las cuestiones es la ignorancia que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Datos interesantes, vamos a leer unos datos interesantes, estos ahí si quieren anotarlos también, los que puedan ir a anotar. Si quieren que me detengan algo, me dicen, por favor. Dice Friedrich Schellenmacher, dice 1763-1834. Si quieren que le repita eso, ya no. Teólogo liberal alemán, intentó defender el cristianismo basándose en los sentimientos. Esa es otra, ¿no? Imagínense un cristianismo basado en los sentimientos. Lo defendía. Hoy podemos ver esa tendencia, ¿no? Es que llegan a la congregación y dicen, ay, es que no siento a Dios. O luego, ay, es que ahora sí, aquí en esta iglesia sí se siente a Dios, ¿no? O otra, ¿no? Donde no se les exhorta de manera bíblica, y como no hay exhortación al pecado, entonces la gente dice, ay, no, aquí esto está muy agresivo, mejor vámonos. Y llegan a una iglesia donde les hablan de prosperidad, de respeto, de amor, de no juzgues a nadie, y dicen, ay, aquí sí está Dios, aquí no, aquí sí se siente. Dicen, no, allá donde estábamos. ¿Pero por qué? ¿Juzgan en base a los qué? A los sentimientos. Esta persona, este teólogo, defendía la fe cristiana en base a los sentimientos. En este caso, Dios no quiere que lo hagamos así. Dice, enfatizaba que la religión no se podía fundamentar en el razonamiento filosófico, en las afirmaciones doctrinales. O sea, quería decir que no podíamos fundamentar un cristianismo en la escritura, sino en los sentimientos, ¿no? Y vuelvo a leer ahí, dice, enfatizaba en la religión no se podía fundamentar en razonamientos filosóficos o en las afinaciones doctrinales. En su lugar, la religión debía fundamentarse en el sentimiento con el que las personas pudieran experimentar a Dios. Observen. O sea, estaba más cargado a experiencias espirituales hoy en día, en ese momento, su filosofía, que a una cuestión doctrinal mera, ¿no? Entonces, no es. Ahora, con esto no vamos a decir, ¿podemos vivir una experiencia espiritual, sí o no? Sí, sí podemos vivir una experiencia espiritual, pero no podemos sustentar, fíjense, nuestro cristianismo en puras experiencias espirituales. ¿Sí estamos? Puede haber momentos en nuestras vidas donde haya una experiencia espiritual sobrenatural, inclusive, ¿no? Una sanidad, ¿no? A lo mejor un encuentro en la parte espiritual, ¿no? Emocional, puede ser también, ¿no? Y yo no lo veo en la escritura sucedía, pero no es un hecho que tendría que estar sucediendo en todos lados, ¿sí me entienden? Entonces, este hombre hacía y defendía la fe a través de eso. O sea, porque él como que lo veía en decir, no podemos encerrar a Dios en un libro, ¿no? En letras no podemos, sino Dios es libre, y la mejor manera de poder ver una cuestión basada en Dios es teniendo experiencias espirituales que no puedo yo explicar. Entonces, eso sí viene de Dios, es lo que decía. Entonces, estaba basado ahí, pero bueno, hoy podemos ver que en las iglesias hay tendencias de este tipo, ¿sí o no? También, ¿eh? Ahora, repito, no estoy diciendo que no podamos vivir una experiencia espiritual. Muy bien, vamos a continuar. Dice, eso parece lógico, pero por otro lado, este hombre rechazó el nacimiento virginal, la expiación sustitutiva, la deidad de Cristo. Enseñaba que Cristo fue un redentor solo en el sentido de haber sido ejemplo ideal. O sea, dice, es un hombre cualquiera, solamente fue un hombre que de una vida ejemplar.
Y no, sí fue un hombre de una virgen ejemplar, pero es nuestro Salvador. Y viene de un nacimiento virginal, o sea, él decía nada, ¿no? O sea, empezó a sustentar no tan solo en el sentir, sino ahora enchuecó el asunto, ¿no? Ya estaba en contra de la escritura, ¿no? Entonces era un total sensual con una total herejía de enchuecar y voltear la escritura totalmente. Y bueno, tuvo muchos adeptos, ¿creen que no? Sí, hubo mucha gente siguiéndola, ¿no? Como a lo mejor muchos de nosotros seguimos algún momento, alguna corriente que no era lo más ideal, ¿no? Pero lo podemos ver y estudiando. Ahora, qué importante es tener estudios en base a esto, ¿no? Todo lo que yo estoy ahí, anótenlo y también lo pueden investigar y estudiar, ¿no? Para que se den cuenta de que no tan solo pues leyendo la Biblia me voy a dar cuenta de todo, aunque bueno, leo la Biblia, pero la voy a estudiar a profundidad. De esa manera me puedo dar cuenta que lo puedo hacer, ¿no? Si lo hago a ras de Biblia, pues difícilmente lo voy a poder hacer. Ok. Dice, hoy existe una frase entre líderes y cantantes cristianos cuando se habla de doctrina o de conocimiento de su palabra y dicen, yo no quiero su doctrina, yo lo quiero a él. ¿Sí observan? ¿Sí o no? O hay gente que dice, yo no enseño doctrina. Doy clases de Dios, pero doctrina no enseño. ¿Y cuál es lo fundamental? La doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se evaden eso y buscan a Dios. Entonces dice, yo no quiero doctrina, yo lo quiero a Él. O sea, ¿cómo es posible que tú quieras a Dios y ya olvidar de su doctrina, no? Es como si te dijeras a tus papás, no, papá, pues yo te quiero a ti, papá, mamá, te amo, pero tus reglas no, pero a ti te amo. Ah, pues, ¿qué pasó? Imagínate, dices, que tu hijo se te levantara así, Mauri. A ustedes los amo, pero sus reglas en la casa, sus enseñanzas, no. Y así se levantan, entonces lo estamos viendo. Luego dice, no es una frase entre muchas, es una frase entre muchas para dejar a un lado la palabra y apelar los sentimientos para supuestamente experimentar a Dios, ¿no? Y buscarlo a Él. O sea, es evadiendo eso. ¿Cómo? Porque tienen sus propios intereses, sus filosofías. Afecta la palabra a sus filosofías. Sin embargo, sus intereses es ganar adeptos, ¿verdad? Pues para cuestiones económicas, cuestiones de ego personal, de manejo de autoridad, de no sé, de mil cosas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, la Escritura dice totalmente otra cosa. Vamos a ir, ayúdenme ahí rápidamente. Juan 8:31, por favor. Ajá. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, entonces no puedes ser un seguidor de Jesús si no permaneces en qué? En su palabra, o sea, es obvio, ¿no? El asunto. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando la gente dice dichos, cuando la gente habla? Me doy cuenta que lo que dicen y el sentido en donde me quieren llevar no es bíblico, ¿no? No es totalmente bíblico. A mí una persona en una ocasión me dijo, mira, a mí no me interesa la doctrina a mí no me enseñes doctrina, dice, enséñame tu vida. Le digo, no, espérame, pues mi vida puede estar hecha un pedazo de basura, pero la doctrina no puedo evadir la doctrina. Ahora, si es necesario que mi vida represente, sí, la sana doctrina representa mi enseñanza, o sea, lo que yo aprendo de la Escritura, lo que yo enseño de la Escritura, pero también lo que yo vivo de la Escritura. Eso es un todo, vamos a decirlo, ¿no? Sin embargo, no puedo evadir y decir, a mí no me interesan las doctrinas, solo me interesa ver tu vida, porque las doctrinas, fíjate, mi vida es el resultado de de las doctrinas que yo vivo, ¿no? Entonces no puedo evadir esa parte, es un todo. Si normalmente, fíjense, si mi doctrina, como un cristiano, mi doctrina está chueca, seguramente mi vida va chueca, ¿no? Porque la doctrina es la enseñanza, es como si a tus hijos les enseñas chueca la vida, o tus enseñanzas como padres están chuecas, ¿cómo van a ser sus vidas de ellos? Pues chuecas también, ¿no? Entonces no puedes deslindar uno de otro. Por eso es que hoy podemos darnos cuenta que quien enseña enseña falsas doctrinas, o sea, no necesito ver, nada más con el hecho de darme cuenta de la enseñanza que dan, puedo percibir que sus vidas están chuecas. O sea, y ya si me asomo, pues me doy cuenta de que, o sea, es como una garantía de que eso está sucediendo, ¿no? Porque Dios no va a obrar a través de doctrinas chuecas, ¿no? Ni cuando se mezclan enseñanzas, filosofías y todo eso, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?
Hay gente que hoy puede ver liderazgo, fíjense, humanístico, y combinarlo con la Biblia. Y se oye bien, suena muy bien. Pero el asunto es que ya estamos haciendo una cochinada, estamos formando una secta, ¿no? Ya no es pura la palabra, ¿no? Ok, no se puede quererlo a Él sin querer su palabra, que es su enseñanza o su doctrina. O sea, no puedes querer, no puedes decir, es que yo lo amo a mi manera, a mi forma, como yo me enseñaron. No es como a ti te enseñaron, es como la Escritura dice. Y es ahí donde entonces muchas veces nosotros como personas nos aferramos en nuestra ignorancia, ¿no? Y podemos darnos cuenta que pues estamos lejos de amar a Dios, ¿no? Es como cuando un hijo, voy a poner este ejemplo, dice querer a sus padres, ¿no? Pero no los obedece. O cuántas veces nuestras madres llegamos con un regalo, ¿no? Yo recuerdo llegar con mi mamá con un regalo de chiquito y ya gastábamos, ahorrábamos dinero y dijimos, no mamá, pues te compramos este regalo. Y mi mamá nos decía, hijos, dice, no gasten dinero, mejor obedézcanme. Así nos decían, ¿no? ¿Sí o no? Y a veces así somos con Dios, ¿no? Decimos, Dios, yo te amo a ti y no quiero saber de tus buenas doctrinas, solamente te amo a ti. Y Él te dice, no, hijo, no gastes tu saliva, mejor ponte a estudiar la Biblia, la palabra a profundidad, ¿no? Ok, dice Walter Ruschenbusch, dice 1861-1918, clérigo bautista estadounidense. Enseñaba un evangelio social y se hizo famoso como el padre del evangelismo social. El evangelismo para él no era un mensaje sobre la salvación personal, sino sobre la ética del amor de Jesús, que transformaría la sociedad al resolver sus males. O sea, era la que les decía, ¿no? Que hay quien se levanta con una filosofía así y creen que van a cambiar el mundo. Entonces a Jesús lo ven como un hombre ético, o sea, un hombre intachable, ¿verdad? Que a través de lo que Él le enseñó y enseña, su vida cambia. Ahora, ¿es cierto que nuestra vida cambia? Sí, pero no es el propósito solo cambiar nuestra vida, sino tenemos un Dios que es un Dios salvador. El propósito principal es ¿qué? Es salvarnos. Si podemos darnos cuenta un poquito, el hombre que está en la cruz con Jesús a un lado y le dice, te aseguro que hoy mismo estarás en el cielo. ¿En ese momento ese hombre fue impregnado de la enseñanza de Cristo? No. Tal vez nunca leyó la Biblia, ¿no? Ni la parte del Antiguo Testamento. Y la Biblia, pues menos, todavía no estaba escrita completa. Pero sin embargo, ¿se cumplió el propósito que era salvarlo? Sí, en ese mismo te aseguro que hoy mismo estarás en el cielo. Entonces, ese es uno de los grandes propósitos. Sin embargo, hoy nosotros podemos alcanzar madurez, ¿verdad? Y vivir una vida no mejor, porque la vida no va a cambiar, ¿eh? Tan es así que dice, gócense sus problemas, ¿no? ¿Sí o no? Es necesario que vivan a través de muchas tribulaciones, ¿no? Para que lleguen al reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que el objetivo del Evangelio no es cambiar este mundo. Y entonces este hombre tomó a Jesús, lo puso como una persona ética, moral, ¿verdad? Y empezó a hacer obras sociales, ¿no? ¿Para qué? Para poder llevar y hacer un cambio en este mundo. Y bueno, obviamente, ¿quién no quiere que el mundo cambie? La verdad, ¿no nos gustaría que el mundo cambiara? Suene muy bien, ¿no? ¿Sí o no? Suena muy bien, la verdad. Pero no podemos adoptar ese tipo de filosofías, ya que no son bíblicas. Ahora, cuando alguien se para con una Biblia y te predica y enchueca la enseñanza y tú no te das cuenta a través de cuáles son los propósitos verdaderos de la palabra de Dios y de Cristo, entonces pues caes en el asunto. Entonces dices, no, pues acá está bueno, dice, porque aquí en mi iglesia sí ayudamos y vamos a los hospitales y vamos a... Ahora, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero el ir a un hospital y llevar comida y todo es para, primero, darle de comer a quien no tiene, que lo dice la Escritura, ¿no? Segundo, es para, el primordial es que proclamación del Evangelio. ¿Sí o no? Ese es el objetivo. Pero nunca el objetivo va a ser para que salgan de sus problemas, para ahorrarles un dinero, o sea, no, que ellos sí, en esta cuestión, este bautista sí lo motiva en ese sentido, ¿no? Y se vuelve el proclamador de ¿qué? De un evangelio socialista, ¿no? De ayuda social y tratar de cambiar. Entonces tenemos que detectar cómo hay muchas filosofías y cómo en algún momento como congregación podemos caer en una cuestión de ese tipo. ¿Creen que sí podamos caer nosotros también en una cuestión así? Sí, si no estamos puestos los ojos, el estudio real de la Escritura, no tan solo en la lectura de la Biblia, yo les aseguro que la mayoría de ustedes vienen de una iglesia de ese tipo, ¿no? Y no nos damos cuenta, incluyéndome a mí, ¿no?
O sea, no es otra situación, ni es evidenciar a alguien, pero nos damos cuenta que no sabemos muchas veces algunas cosas de ese tipo. Ok, dice, ¿acaso no es lo mismo? A ver, perdón. Que dice, ¿acaso no es lo mismo que se está viviendo hoy en día? Hoy se presenta un evangelio que promete que que si nos convertimos a Cristo se acabarán los problemas, nos irá bien y seremos prosperados. O sea, hoy hay evangelios así, hay gente que trae a la gente que tiene problemas, no, vente a la iglesia, mira ya, si tú vas a la iglesia, no hombre, te va a ir bien, ¿no? Y la realidad es que cuántos de ustedes están buscando hoy a Dios y no les va tan bien, ¿no? Ahí te das cuenta y obviamente con esas personas somos piedras de tropiezo por las falsas filosofías que hay. Yo traigo una persona que le va a ir bien y ahí viene muy convencida que le va a ir bien, se sienta aquí y no le va bien, ¿qué piensa? Pues que Dios no existe, ¿no? Que Dios es mentiroso. O sea, hay muchas cosas que son asumidas a Dios cuando la Escritura no dice eso. Sin embargo, yo fui a comunicar a Dios de una manera, de una cuestión, de un principio filosófico más social evangelístico que una cuestión de un principio evangélico puro. Pero no me doy cuenta, inclusive esa gente que va, ¿ustedes creen que lo va a hacer en mala onda? No, hay ignorancia, pero las personas que están enseñando acá sí lo saben que lo enseñan así, y eso es para ganar adeptos. ¿Qué se ganará más adeptos? Hoy que tú salgas y les proclames un Cristo Salvador que les va a salvar la vida para una vida eterna, o que salgas y les anuncies un Cristo que les va a dar, que les va a arreglar, que les va a hacer un milagro. Por eso tú ves que las iglesias más grandes hoy en día son las iglesias que hacen este tipo de movimientos, ¿no? Acerca de un Dios que va a dar. Ahora, Dios puede dar y puede hacer, sí, pero no enseña que ese va a ser el propósito por el cual tú vas a llegar a una persona, ¿no? O sea, tú vas a anunciar el arrepentimiento, la cruz salvadora, y es donde el Espíritu Santo empieza a obrar. Y ya. Pero si tú vas y anuncias otras cosas, pues entonces estamos perdidos todos, ¿no? Por eso es que toda la iglesia, fíjense, todos los que no están aquí en estas clases, ¿qué está sucediendo con ellos? Hay lagunas doctrinales, lagunas de ciencia, y ahí están, y al rato nos salen con que no, pues mire, pastor, traje uno que, no, pues Dios, para que Dios le ayude. ¿Y quién te enseñó eso? No, pues yo, no, amigo, ya toma, no, pues yo ni a la escuela ni vengo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace el evangelio que a él bien lee, ¿qué le parece? Estamos viendo una persona dentro de una iglesia no sujeta a Cristo, sino un neoliberalista en la iglesia. Ignorante, neoliberalista, haciendo lo que él quiere y proclamando al Cristo como él se le antoja. Tremendo, ¿no? Ok, vamos a continuar. Dice Horace Bushnell, 1802-1876, dice, clérigo estadounidense. Se conoció como el padre del liberalismo teológico norteamericano. Rechazaba la doctrina del pecado original. En vez de ella, sugirió que el hombre nacía bueno y seguía así, y si se le criaba correctamente, rechazó la doctrina de la inspiración bíblica y también defendió la teoría del ejemplo de la muerte de Cristo. O sea, como diciendo, pues esto, ¿para qué el ejemplo de la teoría de la muerte de Cristo? ¿Eso para qué? Luego dice aquí que rechazó la doctrina de la inspiración bíblica, que no recibimos inspiración. Bien sabemos que la palabra ha sido revelada, no hay nuevas revelaciones, pero sí hay una inspiración en nuestras vidas. Entonces podemos darnos cuenta que cada uno hacía como bien le parecía. Entonces también a este hombre tuvo muchos seguidores y adeptos, por eso dice aquí, dice, clérigo estadounidense, se conoció como el padre del liberalismo teológico norteamericano. Y rechazaba la doctrina del pecado. O sea, imagínense, está como diciendo que no tocaba el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes ver hoy iglesias que rechazan la doctrina del pecado. No se confronta a la iglesia con el pecado, sino lo que se hace es predicar un evangelio más light, y sí se predica a lo mejor hasta de la cruz salvadora, de muchas cosas, pero nunca viene un confrontamiento real. Por decir un ejemplo, yo tiene muchísimo tiempo que no oigo una prédica. La pregunta es, ¿la gula es pecado, sí o no? Nunca oigo una prédica de la gula. Eso es como parte de esconder algo que no. Y ahí tenemos que darnos cuenta cómo estamos empezando a una tendencia de ese tipo, ¿no? Cuando ignoramos un pecado. Entonces no es. Tanto la gula como el asesino, como el violador, es ¿qué? Es pecado y es lo mismo, ¿no?
pero podemos darnos cuenta cómo vienen esas cuestiones, ¿no?, en nuestras vidas, pero Dios nos tiene que ir mostrando a cada uno de nosotros, ¿no? Por si a mí ya me lo mostró o no. ¿Qué me está mostrando? Del pecado de la gula, ¿no? ¿Qué tengo que hacer si me lo está mostrando? Ya no sé en lo que sabía, si no anda malo el pastor, ¿no? Pues predicar de ese asunto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tenemos que darnos cuenta hasta dónde pueden llegar todas esas tendencias, ¿no? Ok, todavía tenemos unos minutos. Dice, conclusión, ¿cómo podemos observar las enseñanzas liberales? 1. En esencia, su mensaje era optimista, la negación del pecado en el hombre y la mejora progresiva de la sociedad por sí misma. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, permitió un golpe mortal para el liberalismo o teología liberal. Fíjense, o sea, ¿qué quiere decir? Que llegó un momento donde eso fue ¿qué? Tronó, ¿no? En base a la Escritura, y ahorita va a decir cómo fue que la teoría neoliberalista fue destruida. Dice, llegada de la Primera Guerra Mundial destruyó el mito de que el hombre progresaba, porque uno de las principales del neoliberalismo es que el hombre siempre va a progresar. No busca su destrucción, sino su ¿qué? Su progreso. Obviamente, llegando la Guerra Mundial, dice la Primera Guerra Mundial destruyó el mito de que el hombre progresaba, era bueno, y la gente se quedó trastornada por la guerra, pues descubrieron que ese mensaje era falso, había maldad en el hombre, pues su mensaje era de optimismo, como muchos presentaban el Evangelio hoy, con frases como descubre el campeón que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Ellos presentaban que el hombre, fíjate, que no había maldad en él, que no había pecado original. ¿Se han dado cuenta cómo los niños hacen maldades, esconden o toman cosas que no son suyas? ¿Sí o no? Y nunca les hemos enseñado. Entonces la palabra habla del pecado original. Él derribaba esa parte y decía que el hombre por su naturaleza era ¿qué? Era bueno. Era una filosofía personal, mas no era bíblica. Sin embargo, en ese entonces las iglesias, a través de los teólogos, de los estudiados, estaban enseñadas a eso. Cuando viene la Primera Guerra Mundial y ven los millones de personas que mueren, se dan cuenta que el hombre es bueno o malo. Cuando hubo la guerra, en ese momento el progreso, en lugar de progresar, retrocedió el mundo, ¿sí o no? Sí, retrocedió. O sea, muchos años de avance tecnológico, ¿no? En mucho tipo de cuestiones, en lugar de avanzar, fueron atrás. Y se dieron cuenta que esa filosofía, a través de lo que decía este hombre, fue derribada. Entonces, sin embargo, hoy aún sigue derribada, pero sigue viva, ¿no? Tratan de predicar las cosas buenas que hay en las personas, ¿no? ¿Sí o no? Por decir, podríamos enseñar cómo ser 10 veces mejor, ¿no? Que como Daniel, ¿no? Ahora, habría que ver cuál es la intención de la enseñanza y qué viene ahí. Pero si tú la usas para tratar de que ustedes sean 10 veces mejor, entonces estamos motivando ¿qué? Este tipo de enseñanza, ¿no? Entonces imagínense cómo saldrían muchos de ustedes sabiendo cómo ser 10 veces mejor. Pues bien motivadotes, ¿verdad? Sus casas, ¿sí o no? Y van y traen más gente y se puede llenar el asunto. Pero a veces la ignorancia de ustedes o de las personas que podemos enseñar nos pueden llevar a enseñar cuestiones totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, abramos los ojos bien, ¿no? Dice, veamos pues cómo el modernista, ahora vamos con el modernista, escogiendo ciertas porciones que según sus criterios propios contienen valores espirituales y religiosos, mutilan la palabra, y aún en el caso de otros modernistas moderados que aparentemente aceptan mucho de lo básico de la fe cristiana, la tendencia es funesta y peligrosa en extremo. Dice, el tradicionalista acepta como dogma la fe, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero también... Bueno, ya leí el modernista, ya lo leímos, el modernista, ahora vamos con el tradicionalista. Dice, el tradicionalista acepta como dogma la fe, o sea, ese todavía mantiene algunas cosas bíblicas, ¿no? La fe que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero también tiene que hacer caso de las enseñanzas, declaraciones o decisiones de sus maestros. ¿Eso qué quiere decir? Que sí tiene un sustento bíblico, pero aparte le saca el maestro que está acá o el pastor que está acá, le saca de su ¿qué?
de su cosecha. O sea, dice, esto también lo va a hacer la iglesia, ¿no? Y entonces de ahí podemos ver muchas cuestiones, ¿no? Acerca de cómo es que se fundamentan muchas cosas. Como voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Simplemente tenemos que ver cómo chocamos la doctrina. Miren, en la Biblia yo en ningún momento me he encontrado que diga que cuando oremos cerremos los ojos. ¿Sí estamos? Al contrario, podemos tener muchos ejemplos en la Biblia donde dice que miraron al cielo. Juan, Pablo, el mismo Jesús, ¿no? Oraba a Dios y dice, levantó su rostro al cielo y mirando al cielo vio, ¿no? O sea, pero sin embargo, no estamos hablando que es algo que sea fuera de, normalmente lo hacemos para no qué. Sí, porque estamos acá y mirando al cielo y ya anda la mosca acá y ya estás tú por acá y perdiste todo el asunto. Pero hagan de cuenta, como ese tipo de cosas, obviamente esto no es un sentido doctrinal, ¿no? Porque no estamos enseñando algo dogmático, sino simplemente es para no distraernos. Pero hay cuestiones donde ya se enseñan algunos ritos o cuestiones, y eso es lo menos, ¿no? Pero en algunos momentos se enseñan hasta herejías acerca de las cuestiones, como un día que platicábamos, ¿no? Con algunos de ustedes, acerca de que si los bautizan en el nombre de Jesús, que si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que cuál es el nombre, o sea, muchas cuestiones que son enseñadas y que ustedes las atrapan, las creen, pero no van al sustento bíblico. Y la realidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu es Dios, es el mismo, ¿sí o no? Sí, es como si alguien me llegara a preguntar, no sé, y que Mario mandara a su hija, ¿no? Que dice mi papá que me mande las llaves de la camioneta. ¿Y cuál es su nombre? Le digo, ¿no? No, pues dice mi papá, pues cómo no lo va a conocer. Sí, pero ¿cuál es su nombre? Si tú no me dices el nombre de tu papá, yo no te las doy. ¿No es obvio o no? ¿No conozco a Mario? Haz de cuenta, así es este asunto. Entonces, ¿qué hace? Inventamos rollitos ahí que no sabemos y ahí va toda la bola de borregos, ¿verdad? Como no quieren estudiar, pues caen en esas cosas. Entonces ya lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero como el nombre era el nombre de poder y no está bautizado en el nombre de Jesús, no vale su bautismo. Entonces empiezan en unos rollos que son metidos, ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que vienen de dogmas, ¿verdad? Que la gente saca. Entonces, este tipo de corriente tradicionalista, sí, todo se veía muy basado en la fe y todo, pero sin embargo había tintes de enseñanzas que humanísticas personales, ¿no? Y es donde entonces también tengo que detectar yo a través de la escritura qué es lo que está sucediendo ahí. Ok, el tradicionalista, como ya lo vimos, antes añade a la palabra, o sea, ese no le quita, sino ese ¿qué? Ese le añade, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que está bien muchas cosas, pero también se añade. Dice, entre tantas cosas añadidas hay mucho que contradice tanto la letra como el espíritu de la Biblia. Mateo 15:1, ¿quién me ayuda? Vamos a leer Mateo 15:1 al 6. Nada más un minuto y terminamos con esto. Mateo 15:1. O sea, aquí vamos a ver cómo se combina la palabra con la tradición. Un valiente, por favor. A ver, ahí está. Están platicando Jesús y doctores de la ley. ¿Qué están hablando? ¿De cuestiones bíblicas o de cuestiones tradicionalistas? Tradicionalistas, ¿no? Ok, luego, Mari. Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ok, a ver, ahí les está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Los está llevando a qué? A que compongan ese tipo de cuestiones, que no metan dentro del evangelio cuestiones que de tradición, ¿no? O sea, vamos a tomar el evangelio puro. Luego, Mari. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que quiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando cómo yo
Ok, vemos ahí, ¿no? Entonces está la combinación de qué, de cuestiones culturales con cuestiones bíblicas, ¿no? Y ahí podemos ver que entonces esto viene de una corriente de qué, tradicionalista, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta cuando aparece algo y dices, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Cómo? No, pues es que aquí así estamos acostumbrados. Pues hay iglesias que hasta ya lo dicen, ¿no? Y dices, pues no, o sea, es como si dijéramos un ejemplo, vamos a pasar la canasta de los diezmos o dejémosla aquí. ¿Eso viene en la Biblia? Es una cuestión que tradicionalista. Ahora, darle énfasis a ese tipo de cosas no es lo que nos trae aquí. O sea, alguien puede decir, ay, no, yo ya me voy, porque aquí pasan la canasta, por decir un ejemplo, ¿no? Pregunto, ¿está basando y está tomando a Dios y tomando una decisión en base a algo de la Escritura o en base a una doctrina de humanos? ¿No? ¿Sí o no? Si tú te vas por una cuestión doctrinal, entonces sí te la creo, ¿no? Que tú digas, no, yo me voy porque aquí la Escritura dice así, 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 aquí, así, así. Con un estudio real, ¿verdad? Adelante, no tengo ningún problema. Pero a veces hacemos ese tipo de actitudes que por cuestiones humanísticas ya dejamos de asistir o hacer. Entonces, aún ahí vemos que estamos impregnados aún en nuestras mentes de cuestiones tradicionalistas. Y lo vemos aquí como Jesús los confronta, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Los lleva de mirar esas cuestiones a ver la Escritura, qué es lo que la Escritura habla realmente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Y bueno, le vamos a dejar aquí, no terminamos la clase. Acuérdenme ahí, pónganle una notita para que nos acordemos dónde terminamos. Vamos a dar gracias, hermanos. Dios, te doy gracias el día de hoy por la vida de cada uno de los que está aquí estudiando, Señor. Gracias, bendito.